hacia todos con sus manos. ¡Hey! Vinimos a glorificar el nombre sobre todo nombre. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Amén. Aleluya. Y de ese versículo 1, hermanos, vamos a también a leer el versículo 17. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Ok, hasta el versículo 22. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Señor, es todopoderoso, en esta hermosa tarde, ante tu presencia estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, que en nuestra vida, Padre de la gloria, Señor, siempre estemos atentos a lo que tu palabra, Señor, dice, y escuchemos con atención el consejo de ella, Señor, porque tu palabra, Señor, ella, Señor, es digna de ser recibida por todos, y en cada uno de nuestros corazones mora en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Aleluya. Aleluya, Señor. Te damos gracias. Amén. El Señor es bueno. Un alto concepto de Dios. Amén. Nuevamente, el tema es así, un alto concepto de Dios, pero esta vez vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Amén. La guerra espiritual. Aleluya. Tal vez, hermanos, en este momento lo que hemos leído no lo alcancemos a discernir. Amén. Tal vez, hermanos, estamos leyendo solamente algo que ha acontecido allí, pero no estamos meditando en qué pudiese ser o hasta qué índole nos podría ser a nosotros, podemos discernir o entender el texto y aún el contexto. Amén. He tomado estas escrituras, estos textos, hermanos, para traer este mensaje acerca de la guerra espiritual. Amén. Y hermanos, si comenzamos el texto o el capítulo con algo importante que tiene un mensaje para nosotros también, ¿ok? Dice la escritura: viendo el pueblo. Amén. Viendo el pueblo. Amén. Note bien esta palabra: viendo el pueblo. Hay algo, ya aquí nos está diciendo algo el texto. Amén. Ya nos está diciendo algo de antemano. Amén. Nosotros no caminamos por vista. Amén. ¿Está bien, hermanos? No caminamos por vista. Amén. La palabra del Señor nos exhorta, hermanos, a que nosotros escuchemos, amén, la palabra del Señor. Escuchar no es lo mismo que ver. Amén. Y Dios jamás le pidió al pueblo que viese. Él le dijo: oye, Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Alguien diga gloria al Señor. No tiene nada que ver con ver, sino con escuchar. Amén. Y ese escuchar, hermanos, en hebreo es la palabra Shema. Amén. Hay otras dos más. Amén. Pero esta Shema habla, hermanos, que el Señor está esperando también una respuesta del pueblo. Amén. En lo que escucha el pueblo tiene que responder ante la demanda del Señor. Amén. Ante lo que se está escuchando. Amén. Atentamente. Note bien que voy a hacer un énfasis entre el escuchar y la obediencia. Amén. Porque aquí viene todo el contexto de la guerra espiritual. Alguien diga gloria al Señor. Amén. Entonces, oye Israel, así le dice el Señor, para que el pueblo escuche, no para que mire. Amén. Cometemos un gran error cuando nosotros, hermanos, fijamos nuestra vista en aquellas cosas, sea lo que sea. Cometemos un gran error cuando nosotros, hermanos, comenzamos a apartarnos de la fe y a caminar por lo que vemos. Escuche bien. Porque, hermanos, si vamos a entrar o si estamos entrando en una guerra espiritual, hermanos, si nosotros nos basamos en lo que vemos, vamos a equivocarnos y vamos a fallar. Vamos a ser presa fácil del enemigo. Amén. Si caminamos en la vista, pero en la guerra espiritual, hermanos, es una guerra que se tiene que caminar por la fe. Amén. El Señor, hermanos, a través de su Espíritu Santo habla a Pablo y le aconseja algo a través de ello. Pablo, hermanos, también ahora nos alienta a nosotros y nos dice algo en Efesios, hermanos, que entendemos que esta lucha, hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Y empieza a declarar, hermanos, la guerra que realmente estamos librando. Perdón. Usted sabe cuando, hermanos, en el hogar hay problemas también entre los cónyuges, entre mi esposa y yo, hermanos, o su esposa y usted, hermanos, usted debe saber que la índole, hermanos, tal vez tiene que ver físico, amén, pero es más una guerra espiritual que una física, amén, es más que espiritual que física, hermanos, porque allí, hermanos, hay, hermanos, cuánta cosa que se está moviendo en ese momento, amén, y debemos saber y entender que no es física. Porque la palabra del Señor ya lo declaró, hermanos. El apóstol Pablo nos habla y dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. O sea, mi esposa es carne y sangre, yo soy lo mismo. Entonces no es eso, hermanos, es sino contra principados, amén, sino contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas, amén. Dice la palabra del Señor, eso es. Y luego nos aconseja Pablo qué debemos hacer ante esa guerra, amén. Entonces el ver, hermanos, es una actitud, hermanos, que va en contra de lo que el Señor nos está declarando en esta guerra espiritual. El ver, amén. Usted mire la palabra del Señor y va a ver en el principio, hermanos, en Génesis va a haber algo importantísimo que pasó, hermanos, cuando Adán, hermanos, cayó en desobediencia. Amén. Dice la palabra del Señor que mientras la serpiente, hermanos, entablaba una plática con Eva, algo pasó, hermanos. Algo pasó allí, porque el campo de batalla ciertamente es la mente, amén. Este es el campo, esa es la guerra que tenemos. Ahí se libra todo tipo de pensamiento. Pero allí, hermanos, Eva, hermanos, sucumbió ante algo que el enemigo sembró en ella. Y dice la palabra del Señor que cuando ya Eva, hermanos, ya había sido, hermanos, ya había sido atraída en esa desobediencia, en ese pecado, dice la palabra del Señor que ella vio, amén. Mire el capítulo 3 y allá en casa lo mira y va a ver que ella vio, dice la palabra del Señor, que el fruto, amén, ¿era qué, hermanos? Era bueno, amén. Ella vio. Y aquí viene, hermanos, un principio que debemos entender también igual, hermanos, que, hermanos, no importa qué tan bueno sea lo que estoy viendo, si la palabra del Señor, hermanos, lo reprueba, hermanos, no importa, hermanos, que en mi perspectiva, no importa que lo puede yo aprobar, pero si la palabra del Señor lo reprueba, hermanos, lo hace a un lado, lo considera como pecado, no importa que tan bueno se vea, hermanos, allí, hermanos, hay que emplear los principios del Señor, amén. Entonces ella vio, hermanos, ella vio el fruto y pensó que era bueno.
en su propia opinión. Amén. En su propia opinión. A la manera, a la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque ya estaba fuera del lugar. Ya había, hermanos, cedido el terreno a la tentación. Ya había, hermanos, pasado ese momento, hermanos, y ahora está mirando. Si ella hubiera actuado con fe, ella hubiera declarado que el Señor había dicho que no deberíamos comer de ese árbol. Amén. No deberíamos comer de ello. No deberíamos, hermanos, estar allí, hermanos, en ese ambiente, hermanos, de tentación. Ahora ella fue seducida. Y cuando miró, hermanos, ya estaba apartada la fe, hermanos, de su corazón. Todo aquello que decidamos por la vista, hermanos, es algo que nos va a apartar, hermanos, de lo que es la verdad de la palabra del Señor. Ella vio, hermanos, número uno. Número dos, también tenemos, hermanos, el ejemplo claro más adelante, hermanos, de ese hombre llamado Acán. Amén. Usted que es estudiador de la palabra del Señor, va a ver algo que aconteció también en una guerra espiritual. Amén. Porque más que nada, más que física, hermanos, usted puede entender que hay guerras físicas que se liberan, seguro que sí. Ellos iban a pelear físicamente, pero ya espiritualmente habían sucumbido por un individuo llamado Acán. Este varón, hermanos, dice la palabra del Señor que él, hermanos, él mismo declara cuando le dice Josué, cuando Josué se va a encargar, hermanos, de hacer la disciplina según lo que Dios estableció, hermanos, y que como líder él tenía que llevarla a cabo, hermanos, o el juicio. Hermanos, dice la palabra del Señor que él le dice a Acán: declárame lo que has hecho. Y entonces Acán, hermanos, en la convicción ya de lo que había hecho, siempre debemos llevar, hermanos, siempre debemos ser llevados por la convicción de la palabra del Señor, hermanos, a declarar el pecado que hemos cometido. Amén. Siempre tiene que ser nuestro corazón conviccionado, hermanos, en que hemos fallado delante del Señor. Ahora, en este aspecto, hermanos, para Acán, hermanos, el declarar estas cosas, hermanos, él dijo algo muy importante. Dice la Biblia que él dijo: ciertamente yo vi. Amén. Yo vi. Amén. Ciertamente yo vi, dice él. Y hermanos, y otra vez, hermanos, en la vista, este varón, hermanos, falló en lo que estaba, hermanos, el pueblo a punto de, hermanos, de tratar de conquistar. Falló este varón, hermanos, condujo al pueblo ahora a la derrota. Físicamente, pero espiritualmente habían caído ya. Amén. El Señor declara, Josué está, hermanos, está allí postrado delante del Señor, hermanos, y está, hermanos, clamando al Señor, y el Señor mismo le exhorta a Josué algo y les dice, hermanos, que por qué él se postra de esa manera. Y entienda el concepto, porque, hermanos, el postrarnos, hermanos, es algo que nosotros aprendemos a adorar a Dios. Pero el que él está, hermanos, postrándose, está, hermanos, casi en una línea que le está rasgado, está derrotado, está clamando porque piensa que el Señor, hermano, ahora no está cumpliendo su palabra. Y el Señor le exhorta y le dice: ¿por qué te postras ante mí así? O sea, hay un problema aquí. Y tú tienes que entender que el problema es que el pueblo de Israel, mientras esté en pecado, no va a haber victoria. Amén. Mientras nuestra vida, hermanos, esté, hermanos, en esa línea o en ese camino hacia el pecado, hermanos, jamás estaremos experimentando lo que el Señor quiere que experimentemos. No vamos a crecer. No vamos, hermanos, a entrar ni en guerra espiritual. Es más, ya la estamos perdiendo, como dicen ahí. Amén. Si estamos así, ya estamos, hermanos, perdiendo, sucumbiendo ante algo, hermanos. Y aquí, hermanos, el pueblo debe entender algo: que, hermanos, el camino hacia el pecado, hermanos, es el camino que lleva a la derrota. Israel no le puede hacer, Dios le dice: no vas a poderle hacer frente a tus enemigos. Amén. No vas a poder librar la batalla. Te levantas así, quieres pelear, vas a caer nuevamente. Y hermanos, y hay algo que le está diciendo el Señor a Josué, ¿ok? Sí, determínate a hacer algo. El juicio, hermanos, todo juicio que trae disciplina, hermanos, siempre tiene, hermanos, la idea o el propósito, perdón, como dice el mismo escritor, hermanos, dice que la disciplina
al parecer, al presente no da frutos, amén. No es, perdón, no es del todo agradable, amén. Amén. Sino que parece que hay tristeza en el corazón, pero es importante la disciplina porque la disciplina trae orden. Amén. Trae orden a nuestra vida. Y lo que el Señor hace con nosotros es que el Señor, hermano, al hijo que ama, disciplina. ¿Por qué? Para que nosotros nos alineemos al orden de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Al orden de Dios. Nuestros hijos no quieren la disciplina. Nosotros no la queríamos y de hecho a veces no la queremos, la disciplina. Amén. Pero hermanos, pero es importante, la disciplina trae, hermanos, ¿recuerdan la clase pasada? ¿Cuáles son los beneficios de la disciplina? Trae dirección. Alguien diga gloria al Señor. Trae dirección. ¿Recuerdan? Amén. La disciplina también trae ¿qué? Nos ejerce constancia. Amén. Traen constancia. La disciplina nos hace hombres o personas constantes, perdón, no inconstantes. Amén. O sea, no hay doblez en el corazón, sino que hay una manera firme ahora de abrazar la esperanza, la fe, las cosas del Señor. Alguien diga gloria al Señor. Amén. Pero esto pasó con Acán. Y hasta que Josué no trajo el juicio, hermano, hasta que Josué no trajo el juicio, el Señor no fue glorificado. Alguien diga gloria al Señor. Amén. Hubo este juicio. Una vez acabado este juicio, hermanos, dice la palabra del Señor que ahora sí, el Señor le dijo a José: levántate y ve en contra del enemigo, hermanos. Y esa purificación, por así decirlo, ese juicio que trajo, esa disciplina que trajo ahora, hermanos, la salud y el bienestar de todo el pueblo, ahora el pueblo comenzó a experimentar la victoria. Alguien diga gloria al Señor. Siempre, hermanos, que estemos así en una área, hermanos, vulnerable en cuanto al pecado, no va a haber victoria. Alguien diga gloria al Señor. Saúl también, hermanos, nos enseña algo aquí también acerca de la vista. El Señor le declaró la palabra a Samuel. Le dijo: ¿sabes qué? Habla a Saúl y diles estas cosas. El mensaje fue, hermanos, claro, hermanos. Y Samuel, hermanos, habla con Saúl y le dice y le exhorta que preste atención a las palabras del Señor, que preste oído, que ponga atención. Hermanos, le voy a decir por qué. Porque, hermanos, también si nos distraemos y no escuchamos correctamente, eso también traerá consecuencias negativas a nuestra vida. Traerá consecuencias negativas a nuestra vida. Y, hermanos, si Samuel le declara a Saúl la palabra del Señor, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que, hermanos, que ejecutar la palabra del Señor, la voluntad del Señor, hermanos, y va Saúl a hacer las cosas que tiene que hacer. Pero antes de todo eso, hermanos, en la primera batalla que Saúl tiene con los filisteos, algo pasa allí que él, hermanos, él se desespera. Amén. Saúl se desesperó, hermanos. Dice la palabra del Señor que el pueblo comenzó a desertar. Amén. Y él declara algo. Cuando Samuel llega, hermanos, allí, hermanos, a Saúl ya había hecho sacrificios que no le correspondían. Amén. Que no le correspondían. Y Saúl, hermanos, ahora, hermanos, cuando, hermanos, precisamente Samuel está demorándose 7 días, hermanos, y no llega todavía, hermanos. Y cuando Samuel se aparece, hermanos, en cuanto se aparece Samuel, ahora tiene una conversación con Saúl. Y le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl dice: es que vi que el pueblo se me desertaba la vista nuevamente. Como que parece que, hermanos, que el caminar en la vida cristiana, como que cada vez que volteamos y cada vez que ejercemos el ojo humano, la vista, como que parece que perdemos de vista lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Como que parece que perdemos lo que el Señor en su palabra ha establecido. Amén. Y luego confundimos cosas, porque por la vista vemos, pero no escuchamos. Amén. Amén, no escuchamos. Y el Señor, hermanos, quiere que nosotros corrijamos esa postura nuestra y que veamos los ejemplos de aquellos hombres que vieron pero no escucharon. Vieron pero no escucharon. Y hermanos, la consecuencia que trajo, Saúl dice esto, hermanos, y ahora el pueblo vio que el pueblo se desertaba y tuvo que hacer algo, hermanos, que era en contra de lo que estaba establecido por Dios. No solamente eso, hermano. Más adelante usted sabe, la palabra del Señor que fue firme para él, hermano. Ahora él hace algo diferente a lo que el Señor le dijo a través de Samuel que hiciera. Amén.
Cuando, hermanos, la palabra del Señor nos dice algo, parece que nosotros toleramos cosas. Toleramos cosas. Amén. Y eso que toleramos, hermanos, puede ser muy dañino. Samuel nos enseña, hermanos, estas cosas, cómo debe uno tratar con el pecado. Saúl, hermanos, nos enseña que la tolerancia, hermanos, trae desgracias en esas áreas. Alguien diga gloria al Señor. Hermano Raúl, usted ha enseñado acerca de la tolerancia, porque le he dicho a los hermanos acerca de la tolerancia, es un fruto del Espíritu, amén. Pero escúcheme una cosa, tengamos, amén, hay que entender esta área, ok. Hermanos, el hecho de tolerar, hermanos, la palabra del Señor, tolerar a nuestros hermanos en sus faltas y todo, sí, hermanos, seguro que sí. Pero, hermanos, nunca dice la palabra del Señor que dejemos que caminen así, o que deje el pastor que camine yo así, en una manera, hermanos, que no agrada al Señor, en una manera, hermanos, que está algo fuera de lugar, hermanos. No, como siervos del Señor, hermanos, están para alinearnos a la palabra del Señor, están para hablarnos cosas que tenemos que ser exhortados por ella, para, hermanos, que nosotros podamos corregir esa postura equivocada. Ahora bien, mire esto. En esta área, hermanos, es delicado porque el consejo tiene que venir, amén. Pero también nosotros el prestar la atención a ello. El prestar atención a ello. Ahora, estamos viendo que el pueblo vio. Vamos todavía para allá, ok. Apenas son las 7, así que estamos en buena hora. Amén. Aleluya. Todavía faltan para las 8, imagínense. Ok, entonces, listos. Bueno, ok. El pueblo, hermanos de Israel, cayó en idolatría en este aspecto. Porque, hermanos, viendo el pueblo, hermanos, que Moisés, hermanos, tardaba en descender, como que somos impacientes para las cosas. No somos pacientes, amén. Queremos todo rápido, amén. Está el microwave que nos ayuda rápido a calientar el agua, aunque puede ser dañino, amén. Le metemos ahí, hermanos, algunas cosas al microwave, hermanos, y es terrible, amén. Estamos viviendo una era moderna que parece que queremos todo así, amén. Todo rápido, que salga rápido, amén. Y hermanos, y estas cosas, hermanos, pueden ser perjudiciales cuando lo aplicamos cuando traemos a lo espiritual, amén. A lo espiritual, porque el pueblo sí vio, amén. Y ya comenzó mal allí, que Moisés tardaba en descender del monte. Mire, hermanos, la vista es tremenda. No voy a entrar más allá porque quiero avanzar. Pero hay veces vemos, hermanos, y somos rápidos para juzgar en la vista. Amén. Somos rápidos para juzgar a nuestros hermanos. Amén. Juzgamos rápido por lo que vemos. Hermanos, y el Señor no nos llamó a ser jueces de nadie. Amén. No nos llamó a ser jueces de nadie. Ahora, permítame para allá, vamos para allá, ok, tranquilos. Ahora, escúcheme, este juzgar, lo enseñé en la clase apenas. Hermanos, esa palabra juzgar, hermanos, es una palabra griega que está, hermanos, es la palabra, es la palabra crino, que significa juzgar, amén. Ahora, escuche, pero tiene un prefijo. La palabra, el prefijo, hermanos, es la palabra kata. Y esa es la palabra kata, es la palabra que significa bajo. Amén, amén, bajo, amén, bajo o abajo, amén. Y tal vez no la podamos entender bien en el original, pero en español, si la traducimos al español, hermanos, lo que nos quiere decir es ese abajo, es condenar hacia abajo, es condenar a alguien. Y Dios no nos dio el misterio de la condenación, nos dio el misterio de la reconciliación. Alguien diga gloria al Señor. No podemos condenar a nadie, no es nuestro trabajo, sino el trabajo, hermano, de reconciliar. Ahora, escuche una cosa, pero en este caso, hermanos, sí el hermano puede, hermanos, tratar, hermanos, de hecho Dios puso la autoridad aquí para evaluar. Y de hecho, podemos evaluarnos unos a otros, amén. Usted me evalúa a mí, yo lo puedo evaluar a usted, pero no le estoy juzgando para condenarlo. Amén. Estamos evaluando el comportamiento, estamos evaluando la conducta. Usted evalúa mi conducta. Hermanos, yo aquí les he dicho que ustedes me han exhortado también. Amén. Me han exhortado, me han evaluado y han visto que lo que he dicho no es correcto. Y usted aparte allá me dice, ¿sabes qué, hermano? Lo que usted dijiste no es correcto. Amén. Y yo no me enojo con usted por eso. Yo no me exalto con usted por eso de que, no, ¿qué me vas a decir tú? No, yo lo he aceptado. Y le he dicho, ciertamente me equivoqué, como dijo Acán. Amén. Alguien diga gloria al Señor. Pero, hermanos,
De igual manera, no se enoje cuando nuestro pastor le exhorte también, amén. No se moleste por ello. Aceptemos, hermanos, la palabra, aceptemos el consejo, hermanos, y caminemos en esa armonía del Espíritu, amén. En esa armonía del Espíritu, porque, hermanos, de hecho, esto no es que, hermanos, me vaya usted a condenar porque me está evaluando mi comportamiento. Algo no está de acuerdo a la palabra del Señor y algo tiene que ser corregido, amén. Entonces, recuerda el tema, estamos hablando de guerra espiritual. Amén. Y esto es algo de orden. Amén. Entonces, ahora, hermanos, el pueblo cayó en idolatría. Aquí vemos que el pueblo cayó en idolatría, hermanos, porque ahora le pidieron a Aarón, hermanos, que les hiciera, hermanos, otros dioses. Amén. El pueblo les dice: haznos dioses, porque Moisés no sabemos lo que le haya acontecido. Amén. Y hermanos, y Aarón, hermanos, es un líder también allí dentro del pueblo, hermanos. Tiene una función que llevar a cabo, tiene influencia, seguro que sí. Pero ahora, hermanos, Aarón escucha al pueblo. Amén. Y no hay ningún problema porque escuchemos. Hermano, usted dijo que escuchar es bueno. Sí, ahora tiene Aarón que escuchar al pueblo, pero su trabajo como líder es de analizar, es de evaluar también. Amén. Y hermanos, Aarón parece que, hermanos, no pudo evaluar, no quiso, hermanos, entrar en contienda, o hermanos, no quiso, hermanos, confrontar al pueblo, hermanos, y prefirió, hermanos, como decimos, doblar las manos. Le permitió al pueblo, hermanos, que hiciera lo que ellos quisieran. Es peligroso esto, amén. Es peligroso esto. Cuando, hermanos, queremos influenciar para que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, ya es idolatría. Vamos a entrar para allá, ¿ok? Vamos a entrar para allá, permíteme, ya es idolatría. Le voy a decir por qué. Porque idolatría es todo aquello, hermanos, que quiero yo hacer mi voluntad, primero que nada, y no la del Señor. Y no era la voluntad del Señor esa, la que ellos estaban pidiendo. Pero, hermanos, Aarón escuchó al pueblo y dice: ok, denme los zarcillos, denme, hermano, el oro. O sea, lo que están hablando ahí, hermano, en ese momento el oro era como la moneda que ahora es, ahora el dólar, amén. Era un sistema de pago. El oro, hermanos, era algo valioso en ese, todavía lo es, amén. No pierde pero bueno, hermano, y allí el pueblo, hermanos, también consintió también con él y él con ellos, hermanos, y llegaron a un acuerdo. Y, hermanos, dice la palabra del Señor que Aarón comenzó a darle forma con el buril. Amén. Comenzó a darle forma con el buril. Y, hermanos, y lo que hizo fue un becerro de oro. Amén. Lo trajo ante el pueblo, hermano, y comenzó a decirle: estos son tus dioses que te han sacado de Egipto. Amén. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice la Biblia que comenzó a hacer sacrificios y holocaustos de paz. Entiendas esto, es una guerra espiritual. Amén. Usted no la ha visto. Amén. Escuchen una cosa, hermanos, y con todo respeto, que quiero decir una cosa: lo que estamos viviendo en este momento es una guerra espiritual. Amén. Locamente hablamos cuando hablamos con vista solamente. No vemos el fondo allá abajo. No vemos allá más adentro. No vemos. Amén. Nos molestamos y nos irritamos, pero no vemos que es una guerra espiritual. Alguien diga gloria al Señor. ¿Usted cree que cuando platicamos, cuando hablamos, mire a nuestro pastor, mírelo? Usted dijo que no lo mirara, amén. Mírelo con la fe, amén, con lo que la palabra del Señor revela. Amén. De allí nuestro punto de vista, no porque nosotros miremos de vista, sino por lo que la palabra de Dios declara. Hermanos, el semblante de nuestro pastor ha sido golpeado. Hablando con los ministros, le digo: ve lo que está pasando, ¿verdad? Amén. Y la carga que está pasando, todo eso, amén. Es una guerra espiritual, entiéndalo. Es una guerra espiritual. No sea más carga tampoco. Comencemos a orar, comencemos a buscar la voluntad del Señor. Dejemos de pelear, dejemos de asistir, comencemos a orar. Hermanos,
todo esto duele en el corazón, seguro que sí, en todos los ángulos, en todas las partes, hermanos, pero es una guerra espiritual. Y el principio, hermanos, hermanos, porque el enemigo, a alguien le abrió la puerta al enemigo, el principio ahora es demoníaco. No importa que se hagan sacrificios de paz como el pueblo lo estaba haciendo. No importa, hermanos, que lleguen a hacer alabanzas y danzas y todas las cosas. No importa si el principio no es bíblico. Si el principio, hermanos, es rebelión, hermanos, todo eso es idolatría. Alguien diga gloria al Señor. Sí, alaban a Dios, sí, levantan, sí hacen, pero no está de acuerdo al orden bíblico. Pero a veces somos tan buenos en el corazón. Pero no conocen el principio de guerra espiritual que hay. No conocemos lo que estamos viendo en los aires. Amén. Somos llevados por vista. ¿Qué declara la palabra del Señor? ¿Qué declara allí? ¿Qué declara? Le voy a decir lo que declara, hermanos. Hubo un hombre, hermanos, y usted lo conoce allí. Estamos hablando precisamente de él. Amén. Estamos hablando de este hombre. Ese hombre, hermanos, llamado Saúl. Amén. Él tuvo la palabra del Señor en su corazón. Amén. Un tiempo. Amén. Comenzó bien, por así decirlo. Amén. Pero, hermanos, comenzó a caminar. Amén. Comenzó a caminar. Y en lo que estaba haciendo, hermanos, comenzó a darle lugar al enemigo. Escuchen. Todo asunto de idolatría, acuérdense, cuando nosotros le abrimos esa puerta al enemigo, puede llevar a otras cosas mayores. No sé si este varón se pudo detener y pudo reflexionar, pero dice la palabra del Señor que, hermanos, ahora está actuando y está haciendo su propia voluntad. Amén. Le diré por qué. Porque ya tiene la palabra del Señor que es lo que tiene que hacer, pero no la cumple al pie de lo que el Señor le dijo. Samuel le declara algo a Saúl y le dice: como pecado, amén. Fíjense, ¿qué es? La rebeldía, la rebelión. Así es. Así es. La rebelión es pecado de adivinación. La adivinación tiene que ver con los ídolos y los ídolos con los demonios. Esa es mentira del hermano Raúl. Sí, es mentira mía, está bien. Está bien, no se preocupe, estoy hablando de mi propia cuenta porque la Biblia no dice eso. ¿No has leído 1 Corintios capítulo 10, versículo 20? ¿Ven? Pablo está hablando con la iglesia. Pablo está hablando con la iglesia. Y luego declara, dice que lo que los gentiles sacrifican. ¿Ven? ¿Ven? Se están hablando de ídolos. Amén. Cosas creadas por la voluntad humana. Dice, a los demonios los sacrifican. Amén. A los demonios los sacrifican. Amén. Quiero decirle una cosa, hermanos. Y luego dice él y aconseja: y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. ¡Pum! Ya. Está bien, el corazón nos gana y la amistad y queremos estar bien. ¿Me entiende? Y ese es un problema. Ese es un problema. Porque en vez de aceptar la palabra, te guías por el sentimiento. Amén. En vez de recibir la palabra, te guías por te puede más el sentimiento. ¿Que no amamos? Seguro que sí amamos. Amén. El amor sin la verdad no es correcto. Amén. Es algo permisivo que se mueven muchas cosas allí. La verdad sin el amor suena a tiranía, muy fuerte, muy pesado. Pero Pablo dice: ¿sabes qué? Yo les he hablado la verdad en amor. Así le dijo Pablo. Punto. La verdad en amor. Amén. La verdad en amor. Amén. La verdad en amor. O sea que amamos, y porque amamos decimos la verdad. Pero Pablo tuvo que decirle: me he hecho vuestros enemigos por decirles la verdad. Amén. Y eso, hermanos, es, hermanos, falta de madurez, porque cuando hablamos en la verdad, hermanos, y la persona no lo recibe, hermanos, comienza a haber un alejamiento,
Porque el enemigo es astuto y comienza a poner pensamientos y empezamos a dividirnos y abrirnos y alejarnos y no volvemos, no podemos regresar porque ya nos alejó el enemigo de tantas cosas por medio de mentiras y nos alejó de la verdad de Dios. Amén. De la verdad de Dios. Ahora escuche, estamos en guerra espiritual, amén. Estamos en guerra espiritual, esa es guerra espiritual, amén. Pero quiero enseñar estos principios porque son importantes. Ahora, lo que se está viendo aquí, algo dijo Josué, ¿ok? Josué viene de abajo, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, amén. Alarido de pelea hay en el campamento. Déjeme llegar aquí a mis notas, ¿ok? Ahora, porque quiero enseñar un principio. Él dijo algo como, hermanos, este ruido, este sonido que viene del pueblo, que lo escucho, es un sonido, pero no es de alabanza. No es de gratitud, no es de júbilo, no es de agradecimiento a Dios porque lo sacó de Egipto, no es nada de eso. Es otro tipo de sonido. Josué habla que fue un alarido de guerra. ¿Ven? Y en sí, hermanos, no es que estuviese fuera de lugar y en un tanto sí, pero no es una guerra física, ¿ok? No es una guerra física, amén. Aunque tiene, hermanos, tiene que ver un poquito con lo físico, pero no es físico, amén. Moisés entiende, amén. Moisés entiende y habla algo también Moisés y dice, esto no es alarido de guerra, amén, amén. Esto no es esto. Y declara algo Moisés y le dice a Josué, esto no es esto. Pero hay una palabra, hermanos, o hay palabras aquí, déjeme llegar ahí, amén, déjeme llegar ahí. Hay palabras que hermanos declara Moisés en esto, amén. Y hermanos, la primera palabra, déjeme llegar ahí, le digo que esta está en desorden, amén. Aquí está, ok, amén. Moisés dijo algo así como en call and not, o sea, esto es, no es sonido. La palabra que sigue es la palabra esbra, amén, en hebreo. Y él habla de una respuesta de fuertes, amén. Esbra es fuerte, amén. Esbra es fuerte. Pero él habla esbra y también habla la palabra, hermanos, halusha, que es debilidad. Amén. O sea, Moisés le está diciendo, ni es fuerza ni es debilidad. O sea, no es algo humano lo que se está manifestando. Amén. Escúchenme, no es algo humano lo que se está manifestando. Y entiendas esto, no es humano. Si peleamos físicamente, estamos mal. Amén. Estamos mal. Hay un principio más allá. Amén. Y Moisés declara, esto no es humano. Amén. No es humano. Sborá, eso no es fuerza. Y también Halushá no es debilidad. O sea, no se presenta la guerra con cuerpo, con fuerza humana. Pero le declara algo más, ¿ok? Y aquí le dice esto, ¿ok? Esto no es un esfuerzo humano. Tiene grandes implicaciones espirituales. Y no es en un sentido positivo o santo, sino más bien es un principio demoníaco. ¡Pum! Me imagino a Josué, wow. Amén. Me imagino a Josué con los ojos, wow. Le voy a decir por qué. Porque el discernimiento espiritual es importante en esta guerra. Amén. El discernimiento espiritual es importante en esta guerra. Amén. Discernir de dónde vino este ataque. Amén. Entenderlo, cómo vino, cómo fue lo que pasó. Y escuchen una cosa, hermanos. Siempre que nosotros nos adelantemos a la voluntad de Dios, el principio va a ser el mismo, principio satánico. Amén. Nos estamos adelantando a la voluntad. O sea, mi voluntad es más que la de Dios. Amén. Escuche. Mi voluntad es mejor que la de Dios. Amén. Amén. Capricho, vanidad, todo esto es así. Amén. O sea, lo que yo establezco es mejor que lo que está establecido allí. Siempre que nos adelantemos a la, dígame alguien que se haya adelantado a la voluntad de Dios y nosotros podamos decir, wow, ese es Dios. Amén. Amén. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay personas, al escucharlas, hemos escuchado y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no hago mal a nadie. Yo soy bueno, ayudo al pobre, no tomo, no voy a los bailes, no voy a eso. Entonces, a uno de ellos sí le dije, no, tu camino es mejor que el de Dios. Amén.
Tu plan de salvación es mejor que el de Dios, porque tú dices que no necesitas de la salvación de la sangre de Jesucristo, porque tú tienes un camino mejor. ¿Ven? Tú tienes un camino mejor. Y me dice, no, pero yo pienso que puedo ser salvo también. Sí, ves lo que tú piensas por tu camino, por tu manera de pensar, tu pensamiento, pero estás ajeno de la verdad. O sea, no conoces la verdad y estás hablando de tu propia mentalidad. Amén. Y no te digo que no hagas lo bueno. Amén. Seguro que sí, que bueno que haces cosas buenas. Pero lo que Dios estableció, el principio del Señor, no es ese para la salvación. Amén. No es ese para la salvación. Él ya proveyó un camino. Amén. Y no hay otro. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y Moisés y Pedro declara, en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, hombre. Alguien diga gloria al Señor. Amén. Alguien diga gloria al Señor. Así que, hermanos, todas estas cosas que nos adelantamos a la voluntad de Dios, hermanos, ya el principio no es correcto. El principio ya baja ya. Es un principio, hermanos, espiritual o demoníaco. Amén. Porque quiero establecer mi voluntad. Quiero hacer mi voluntad y no la del Señor. Hermanos, escuchen algo y voy terminando, son 8:18, buen tiempo, ok, escuchen. Puestos de pie, hermanos, para que ustedes crean que ya voy a terminar, dijo el hermano. Ahorita los voy a sentar otra vez. Puestos de pie. Amén. Listos, hermanos, ok. Dice la palabra del Señor, amén, que el pueblo, después que cometió este pecado tan grande, Moisés habla con Aarón, y lo exhorta fuerte, porque le dice, gravemente has hecho esto. Es una gravedad terrible. Amén. Gravemente. Y hay pecados, hermano, y claro que sí, todo pecado nos va a separar de Dios, seguro que sí. Pero escuchen una cosa, hay pecados de abominación. Amén. Hay pecados de abominación. Amén. 7 cosas, ¿qué? Dice la palabra del Señor, 6 cosas. Amén. Y aún la séptima. ¿Y cuál es esa? Ahí está. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Ven? El que siembra discordia entre hermanos. Wow. Terrible. Hermano José, está terrible esto. Amén. Imagínense. Ahora escuche una cosa. El pueblo comenzó a caminar ahora desenfrenado. ¿Está bien? ¿Ven? La palabra que traduce en hebreo para desenfrenado es la palabra paruaj. Amén. Paruaj. Okay. Significa salvaje. Amén. Pues digo que estaba en estado salvaje. Yo venía en estado salvaje, venía con el cuello por acá así, todo desordenado. Pastor Peña dice, hermano, le entiendo la amén. Amén. Salvaje. Amén. Y sin orden. Amén. Algo que está desordenado, que no cumple las expectativas de Dios. Cuando nos desenfrenamos, por eso la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Amén. Cuando nos desenfrenamos, estamos en un estado salvaje ya. Amén. ¿Un poco usted cree que cuando el hermano Raúl se desenfrena, usted cree que tengo ganas de obedecerle a mi pastor o le obedezco? No, entramos en un estado salvaje. Cuidado ahí. Amén. Ese estado salvaje no aceptamos la corrección ni el consejo. Amén. Los agarramos y los tiramos a la basura. Vámonos. Le voy a decir por qué. Porque estamos en un estado salvaje. Estamos desenfrenados. El Señor no quiere eso para su pueblo. El Señor quiere que nosotros escuchemos la revelación de su palabra y a través de ella podamos entrar en orden.